Buenas tardes, señoras y señores espectadores de la 2 de Televisión Española. Les saludamos desde el Teatro Campo Amor de Oviedo, donde dentro de unos instantes va a tener lugar la 17ª edición de la entrega de los premios Príncipe de Asturias, que es la cita anualmente cultural más importante de nuestro país. Ahí tienen imágenes del exterior del Teatro Campo Amor de Oviedo, esta vetusta de Clarín, que ha vivido un día luminoso de otoño primaveral y que ha sido y ha tenido en sus calles toda una fiesta, como pueden ver en las imágenes, fiesta cultural, fiesta del pueblo y de la ciudad de Oviedo, fiesta de las artes, de las letras, de la concordia, de la investigación científica y técnica, puesto que los premiados, muchos de los premiados han estado aquí, llevan aquí días participando en foros universitarios, en conferencias, en mesas redondas para impartir, para explicar parte de sus trabajos, parte de sus trayectorias, las que justifican este premio que hoy vamos a presenciar aquí en directo a través de Televisión Española. Decirles, señores espectadores, que la Fundación Príncipe de Asturias se constituyó el 24 de septiembre de 1980, como decíamos es la 17ª ocasión en que se entregan estos premios que son de comunicación y humanidades, que en este caso saben que es compartido por el presidente de la República Checa, dramaturgo, escritor y político, señor Václav Havel, y por la cadena americana de información, 24 horas de información, Cable News Network, CNN. El premio Príncipe de Asturias de las Artes es para Victorio Gassman, todo un paradigma del teatro, la palabra, el cine, etcétera. También el escritor Álvaro Mutis, premio Príncipe de Asturias de las Letras. El premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales es para el medievalista catalán señor Martín de Riquer. El premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica es para el equipo investigador de Atapuerca, Burgos, que está encontrando, conectando para los científicos, para los sabios y para todos nosotros la evolución humana, el origen del hombre. El premio Príncipe de Asturias de los Deportes es para, como saben, el equipo español de maratón. El premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional para el Gobierno de Guatemala y para los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la guerrilla guatemalteca que firmó un acuerdo de paz en diciembre pasado, y que recordarán además que en una transmisión en directo de Televisión Española de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Chile se conoció la noticia justo en el acto de clausura en noviembre pasado, hace ahora justamente un año, y la firma tuvo lugar el mes siguiente, en el mes de diciembre. Hoy son premio Príncipe de Asturias, aquí está su presidente, el presidente de la República de Guatemala, señor Álvaro Arzú, y están los representantes de la guerrilla que llegaron a ese acuerdo de paz que todos celebramos y que el jurado del Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional ha querido premiar, ha querido señalar y ha querido destacar en esta edición de 1997. Finalmente, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia ha sido para los músicos Yehudi Menuhin y Mislav Rostropovich por su mensaje universal y por la dedicación a los temas de los derechos humanos, tanto en experiencias personales en algunos casos, como en su mensaje a través de la música y de sus actitudes ante conflictos internacionales o problemas de derechos humanos, como decimos. Decirles, señoras y señores espectadores, que estos premios, en palabras del propio Príncipe de Asturias, de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, son una gran obra ante el mundo de los españoles unidos. Son frases del propio Príncipe Felipe. Y decir que estos premios pertenecen ya al patrimonio cultural de España, ante el mundo, sin lugar a dudas. La Fundación, ha dicho también Su Alteza Real, está íntimamente ligada a mi propio destino como príncipe, como heredero de la corona. Tienen un inmenso prestigio internacional. Una prueba de ello es que hoy mismo está siendo retransmitido este acto en directo por la cadena CNN para todo el mundo. Tienen además estos premios la especialidad de que es un abanico abierto tan completo que muchos esfuerzos importantes o colectivos que no pueden ser reconocidos por los premios Nobel, por lo cerrado, diríamos, de sus categorías, de sus áreas, de la Fundación Nobel, pues tienen en los premios Príncipe de Asturias el lugar de su reconocimiento. Y decir también que la imagen de España ha salido beneficiada por los premios que se han dado a nivel internacional. Ahí tienen a Su Majestad la Reina Doña Sofía descendiendo del coche, también al Príncipe Don Felipe, en la entrada del Teatro Campo Amor de Oviedo. Como decimos, una tarde soleada, muy hermosa, el día ha sido hermosísimo desde la mañana temprano. Y ahí tiene saludando al alcalde de Oviedo, don Camilo de Lorenzo, al presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, señor Álvaro Dueles, mientras, acompañados de estas dos personalidades que les han saludado a las entradas, se acercan y se aproximan al Teatro Campo Amor, mientras la Guardia Municipal del Ayuntamiento de Oviedo de Gala les presta escolta. En el vestíbulo del Teatro Campo Amor, a donde en estos instantes acceden
son saludados por el presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias, don Sergio Marqués, la ministra de Cultura, don Esperanza Aguirre, el presidente del Parlamento asturiano, Junta General del Principado, don Ovidio Fernández, el delegado del Gobierno, los capitanes generales, general en este caso almirante jefe de la zona del Cantábrico, de la región militar del Noroeste y del Mando Aéreo Centro y Primera Región Aérea, y por el director de la Fundación Príncipe de Asturias, don Graciano García. Estas son las personalidades que han saludado en el vestíbulo a Su Majestad la Reina y a Su Alteza Real el Príncipe don Felipe. Decir también, señores espectadores, tienen ahora imágenes del interior del teatro, que todos los años, desde que tenía 12, Su Alteza Real pronuncia aquí lo que podríamos llamar su discurso anual. Es la gran cita, es una celebración que, al margen de esa gran proyección internacional que ha alcanzado, es también el lugar donde el Príncipe Felipe se siente especialmente vinculado, tan a gusto, que además pronuncia, como decimos, tanto una laudación de los premiados como una exposición de sus propias ideas. Puestos en pie los invitados, acogen con una ovación a Su Alteza Real el Príncipe don Felipe. Aplausos ahora a Su Majestad la Reina, que ocupa el palco de honor, desde donde habitualmente sigue esta ceremonia, a la que tiene también un especial cariño. Siempre acompaña a Su Alteza Real en este acto. Ahí lo tienen, flanqueada por la señora de Havel, doña Dagmar Jablona, y por doña Patricia Escobar, señora de Arzú, del presidente Arzú de Guatemala. Va a sonar ahora el himno nacional. Vamos a ver estos momentos de duda. Su Alteza Real pregunta al presidente de la Fundación si no suena. Sí. Previsto estaba en el protocolo, pero no ha sonado. Y Su Alteza Real toma asiento, flanqueado, como ven, a su derecha por el presidente de la Comunidad de Asturias, don Sergio Marqués, y a la izquierda por el presidente de la Fundación. Su Alteza Real va a declarar abierto este acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1997. Se declara abierto el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1997. A continuación, el secretario general de la Fundación, con la venia Manuel de Fernández nuestra Cuevas, Alteza, los galardonados con los premios Príncipe de Asturias 1997 accederán a esta tribuna. Como ven, el secretario general de la Fundación ha pedido permiso a Su Alteza Real y ha anunciado a Su Alteza Real que van a proceder, según un ceremonial que ya hace 4 o 5 años ha tomado carta de naturaleza, van a acceder desde el vestíbulo, por el medio del patio de butacas, hasta el escenario. Ven en primer lugar al equipo de maratón, don Diego García, don Alberto Jurgado, don José Manuel García, don Fabián Roncero, don Martín Fiz y don Abel Antón. Seguidos por el equipo de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro, Eduard Carbonell y Milano Aguirre, Vittorio Gassman, Álvaro Mutis, el profesor Martín de Riquer, el secretario del Consejo de Administración y presidente de la cadena CNN, señor Thomas Johnson, los músicos de Judy Menuhin y Misla Rostropovic, don Ricardo Ramírez, el presidente don Álvaro Arzú y el señor Václav Havel cerran el desfile de los premiados en esta edición de los Premios Príncipe de Asturias 1997. Ahí tienen imagen a don Álvaro Mutis, Vittorio Gassman, el señor Thomas Johnson.
Ese es don Álvaro Mutis. Una inclinación de cabeza ante Su Majestad la Reina de España. Y acto seguido tomarán asiento en el escenario. El señor Menuhin, el señor Rostropovich, el señor Ramírez de Guatemala, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el presidente de Guatemala, don Álvaro Arzú. Y es este señor Václav Havel, presidente de la República Checa. Los dos presidentes ocupan un lugar destacado, un sitial que corresponde con sus personalidades. Y va a dar comienzo el acto propiamente dicho, con el discurso en primer lugar del presidente de la Fundación, don José Ramón Álvarez Rendueles. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Ramón Álvarez Rendueles, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Majestad, Alteza, excelentísimo señor presidente del Gobierno del Principado de Asturias, excelentísimos señoras y señores, señoras y señores. Alteza, tengo el honor de daros una vez más la bienvenida a esta ceremonia y de expresaros nuestro agradecimiento por el cariño y el apoyo que brindáis a la Fundación. Majestad, de nuevo nos honráis con vuestra presencia. Recibid por ello nuestra profunda gratitud y el ruego de que trasladéis a Su Majestad el Rey el testimonio de nuestro reconocimiento y lealtad. Sabemos lo mucho que alienta y protege desde el primer momento esta Fundación y se lo agradecemos profundamente. Agradecemos también a todos los premiados su asistencia. Estamos convencidos de que el futuro de la humanidad, como en alguna ocasión ha manifestado el presidente Havel, descansa cada vez más en las manos de aquellos que, como los galardonados en esta edición, no piensan solo en sí mismos, sino que viven también para los demás. Y reconocemos al mismo tiempo la dedicación de los jurados y el esfuerzo de los patronos, cuya generosidad es, en última instancia, la que permite alcanzar los altos fines que persigue la Fundación. Señor, cuando pronuncié el pasado año mis primeras palabras como presidente, afirmaba que seguiría la tarea emprendida por mis antecesores, Pedro Masaveu y Plácido Arango, porque, como ellos, soy consciente de que el verdadero avance social solo es posible con la existencia de iniciativas comprometidas con el estímulo de la inteligencia, que debe ser cultivada y perfeccionada sin cesar. A la obtención de este objetivo nos hemos dedicado desde la Fundación, que en estas fechas cumple ya 17 años, con un ánimo que se renueva día a día. Esta es una empresa de muchos, y es el trabajo en equipo el que está haciendo nuestro camino más fácil y más agradable. El respaldo y aliento de los asturianos, de sus instituciones, de los medios de comunicación y de toda España en general, fortalecido por el apoyo de la Corona, que nos honra y sensibiliza aún más, suponen una ayuda de incalculable valor que nos anima a continuar en la misma dirección. Las letras, las ciencias, las artes son la semilla de donde brota esa perfección interior que concede el conocimiento y que libera y engrandece a los seres humanos. Aseguraba Jovellanos que el hombre vale lo que sabe, pero no vale más el que sabe más, sino el que sabe mejor.
Nosotros queremos seguir esos dos caminos, los que nos llevan a saber más y mejor, cooperando con el resto de la sociedad al premiar a todos los que trabajan para hacer al hombre más libre. En esta escala de valores, el ser humano asciende desde el conocimiento hasta la libertad y desde ella al progreso, entendido como una búsqueda de la innovación, sin olvidar nunca las raíces y sin perder la memoria. La Fundación Príncipe de Asturias participa de este espíritu, como lo demuestran sus actividades. Las iniciativas que la Fundación ha venido desarrollando han tenido y tienen al esfuerzo, al estudio y a la promoción de la cultura como denominador común. Una de ellas es el área musical, en la que un grupo de más de 300 personas desarrollan su actividad con ilusión y afán de perfeccionamiento. En 1998, próximo año, cumplirá nuestro coro 15 años de vida. A lo largo de este tiempo, desde que en 1983 ofreciera su primer concierto, ha protagonizado una relevante tarea de difusión de la música, viajando por toda Europa y por Oriente Medio. La educación de las voces de los niños y de los más jóvenes ha encontrado en los coros infantil y juvenil su expresión más esperanzadora. Por otra parte, el cometido del Archivo de Música, que ha nacido con la colaboración del Gobierno del Principado y de la Caja de Asturias, permite ya disponer de un importante banco de datos que facilita la consulta y el estudio de nuestra música, indiscutible seña de identidad asturiana. El monasterio cisterciense de Valdedios, que Su Alteza Real visitó el pasado mes de noviembre, también ha acaparado la atención de la Fundación. Nos comprometimos a principios de este año a restaurar la preciosa sillería del coro alto, a fin de contribuir a la conservación de uno de los recintos que ha sido testigo de nuestra historia y símbolo de la espiritualidad del Principado. Las becas Severo Ochoa y Grande Cobián, convocadas en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo y destinadas a fomentar la investigación científica, y el Premio al Pueblo Ejemplar, que mañana entregaréis a la Villa de Castropol, con el que se quiere promover e impulsar la defensa del patrimonio cultural, el entorno natural y el espíritu de convivencia y solidaridad entre los asturianos, son modestos, pero creo que nítidos ejemplos de cómo valoramos la creatividad y la pasión por el trabajo, indisociables bienes cuya exaltación es tan importante. Alteza, la visita que cada año realizáis al Principado es un estímulo para que todos estos proyectos y los valores que encierran continúen. Vuestra decisiva presencia entre nosotros es la mejor muestra que podéis darnos del aprecio que sentís por Asturias, por la labor de la Fundación y por el ejemplo de los galardonados. Bien sabéis que con este solemne acto queremos que España y Asturias expresen ante el mundo, como lo han hecho a lo largo de su historia, que están a la altura de los más hermosos sueños creadores y que quieren seguir, según reza el mandato bíblico, avivando las aguas de la concordia. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, don José Ramón Álvarez Rendueles, que ya me ha hecho un pequeño repaso de las tareas que ocupan a la Fundación que preside. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Álvaro Mutis, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En nombre de los premiados, como es tradición, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras va a dirigir la palabra, va a agradecer los galardones en nombre de los premiados. Don Álvaro Mutis, que además de gran escritor es excelente orador, como van ustedes a comprobar inmediatamente. Majestad, Alteza, dignísimas autoridades, dignísimos señores, señoras y señores. La inmensa satisfacción y calurosa gratitud que hoy siento al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras rebasan con mucho el explicable placer de que mi obra literaria obtenga un reconocimiento semejante. Sucede que este premio viene a remover sentimientos más antiguos y entrañables que la simple vanidad de escritor y que tienen origen en dos ámbitos que se complementan y enriquecen mutuamente. El primero lo constituye la presencia de España en la tradición familiar y el segundo nace de mi condición de iberoamericano. A riesgo de caer sin remedio en lo anecdótico y personal,
Algo quisiera decir sobre una tradición que los Mutis en Colombia hemos sabido perpetuar con fidelidad inconmovible. Se trata de lo que yo llamaría una atención vigilante y sin tregua por España, transmitida de una generación a la siguiente, como hay algo muy semejante a un rasgo familiar. Sin duda, el origen de esta actitud se encuentra en la presencia tutelar del sabio naturalista, el canónigo don José Celestino Mutis, artífice de la expedición botánica de la Nueva Granada, que le fuera encomendada por Su Majestad el Rey don Carlos III. Don José Celestino trajo de Cádiz a su hermano don Manuel para que le ayudara en la ardua tarea científica que le tomaría 3 décadas llevar a feliz término. Don Manuel Mutis y Bocio, padre de mi tatarabuelo, fundó una familia en Colombia que ha estado vinculada a la historia del país en los más diversos campos y oficios. La memoria del sabio Mutis ha corrido en la vida de mi familia en forma paralela con la presencia de España y su destino. De las muchas anécdotas que lo atestiguan, quisiera hoy traer a cuento una de la que fui partícipe directo. Cuando la vista de mi abuela paterna no le permitió ya leer el periódico, yo de niño lo hacía en voz alta para ella. En cada ocasión comenzaba siempre diciéndome: mira antes que nada qué nos dicen de España. Fue así como al mismo tiempo empecé a frecuentar los autores españoles de la biblioteca familiar y disfruté la lectura de Galdós, Pereda, Juan Valera, Palacio Valdés, y el a mi juicio injustamente olvidado Navarro Villoslada, con su Amaya y los vascos en el siglo VIII, que marcó mis sueños de infancia en forma un tanto delirante. Después iban a venir, desde luego, y ya por mi propia cuenta, clásicos entrañables como Jorge Manrique, Garcilaso, Don Miguel de Cervantes, Tirso, y con ellos los autores de la generación del 98, y en particular, hasta hoy en primer lugar de mi devoción literaria, don Antonio Machado. Hoy España me abruma con un honor no por inmerecido menos cargado de un muy hondo significado. El premio Príncipe de Asturias de las Letras revive todos estos recuerdos familiares y los trae a un presente en donde me proporcionan un bien y una certeza que ya daba por perdidos, en medio de mi destino itinerante e incierto. Es como si escuchara la voz de esta tierra venerable que me dice: te he seguido en todos tus pasos, he oído tu voz, y hoy te acojo como a un hijo más nacido en estas tierras de América que tan caras son para mí. No encuentro mejor manera, un tanto sentimental y teñida de ingenuidad, es cierto, para explicar lo que hoy vivo en este recinto y en presencia de tan augustas personas que siempre han obligado mi reverencia. El otro ámbito en donde el premio viene a despertar sentimientos de manera tan estimulante como ineludible tiene su origen en mi calidad de iberoamericano. Mi América Latina tiene su más intensa y definitiva imagen en la zona ecuatorial, y más concretamente en la que solemos llamar Tierra Caliente, el clima ideal para la siembra del café, de la caña de azúcar y del cacao, la de los ríos torrentosos que bajan de la cordillera y los árboles inmensos en florida permanencia. Un ámbito por entero diferente del trópico, con el cual suele confundírsele en otras latitudes. Allí tuve la dicha y la fortuna de conocer el paraíso en la tierra, la hacienda de mi familia materna de vieja tradición en esos cultivos. En ese lugar donde viví largas temporadas de estudiante nulo y lector insaciable, nació mi vocación literaria. No hay una sola línea en mi poesía o en mis relatos que no tenga su secreta raíz en esa región que guardo en la memoria para ayudarme a seguir viviendo. Escribo solo para mantener intacto ese recuerdo y darle una fugaz posteridad por obra de mis eventuales lectores. Pero necesario es admitir que hablo de un paraíso
cuya existencia se esfumó, arrasado por ese averno devorante que han dado en llamar la modernidad. No queda ya rastro alguno de ese rincón sagrado para mí y que recibe hoy aquí, por mediación de mi obra, un homenaje al cual, viniendo de donde viene, le concedo un valor de indecible trascendencia. Pero algo quisiera comentar ahora sobre las causas más evidentes de que ese rincón de mi América sea hoy una árida ruina sin alma. A nadie puede escapársele ya la evidencia de que asistimos a la vertiginosa agonía de todos los principios y certezas que han signado durante milenios la conducta del hombre, cuyo perfil como persona va borrándose paulatinamente y es reemplazado por el fantasma que intenta imitarlo en la brumosa pantalla electrónica. Es así como estos nuevos medios de una pretendida comunicación, puestos al servicio de una sociedad de consumo de cada día más vasto y asolador alcance, conspiran para anular la noción de individuo y la existencia misma de la persona, que casi nada cuenta ya y va a fundirse en esa masa informe que se mueve a impulsos de un hedonismo primario y de un afán cainita que invade cada vez con mayor saña todas las regiones del planeta. Sobrada razón tenía entonces quien dio su voz de alarma en esta misma sala y en idéntica ocasión. Estamos cercados, dijo. En efecto lo estamos, y es hora de tomar conciencia de ello y de buscar el remedio en las secretas claves que han marcado nuestro destino desde hace milenios. ¿En dónde descubrirlas? La respuesta es evidente. Están en las ruinas de Tartesos, en la recia huella de Roma a todo lo largo y a todo lo ancho de la península, en la lección que nos dejaron los omeyas, traductores de Platón y de Aristóteles, en la luminosa visión esotérica de celtas y de iberos, y no por ser la última menos determinante, en la sabiduría de mayas, toltecas, incas y demás civilizaciones de la América precolombina. En la suma de todos y cada uno de estos legados fecundos de uno y otro lado del océano, tengo la certeza de que está el recurso para vencer el cerco y contrarrestar esa mortal propuesta de globalización y ciega entrega a medios mecánicos que atentan contra el ser hasta inmolarlo en la tiniebla. Nosotros, españoles e iberoamericanos, somos dueños aún de una conciencia mítica destinada a preservar nuestra condición de individuos. Esa voz salvadora tiene ecos reveladores en ceremonias como esta a la que hoy asistimos, donde España rinde un generoso reconocimiento a los diversos campos del ingenio humano, representados aquí por personas de vario origen y condición, en cuyo nombre tengo el honor de hablar. Entendamos este acto como un rito que sirve para exorcizar el asedio que nos amenaza. Os invito a escuchar la lúcida y profética advertencia que nos hace un gran poeta de la España presente, Julio Martínez Mesanza, en su poema Exaltación del Rito. Dice así: quien no comprende la razón del rito, quien no comprende majestad y gesto, nunca conocerá la humana altura, su vano Dios será la contingencia. Quien las formas degrada y luego entrega simulacros neutrales a las gentes para ganarse fama de hombre libre, no tiene Dios, ni patria, ni destino. Muchas gracias. Han escuchado a don Álvaro Mutis, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, con una pieza oratoria, ya les advertíamos, de altura, la voz de alarma de la cultura, del mundo de la cultura, frente a la que ha llamado mortal propuesta de globalización. Hay que salvar al individuo de esa globalización que pretende borrarnos del planeta. Tiene la palabra Lord Yehudi Menuhin, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. El músico Yehudi Menuhin va a enviar un breve saludo de agradecimiento
en este acto. Majestad, Príncipe de las Asturias, distinguidos amigos, en el incomparable marco de la ciudad de Oviedo, la romántica Vetusta, cuna de ese país extraordinario que es España, tan rico en humanas experiencias de exaltación y dolor, amor y crueldad, a menudo inseparables, se ha concedido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a dos seres humanos que han dedicado sus vidas, sentimientos, ideas, manos y dedos al sonido armonioso, a las apasionadas voces de cuerdas que ruegan, consuelan y danzan, unidas a los cuerpos más bellos, resonantes, vibrantes, casi vivientes, creados por la mano humana, el violín y el violoncello, que, animados por el roce de crines de caballo contra las cuerdas con la ayuda de un palo, el arco, se convierten en una maravilla de resistencia, flexibilidad, equilibrio y poder. La nuestra es, por definición, una tarea de mensajeros entre el creador y lo creado, entre el profeta y su pueblo, entre Bach, Beethoven, Bartók, Shostakovich y muchos más, y la humanidad. Por su misma esencia, nuestro trabajo no puede ser ni asesino ni cruel. Somos sencillamente tubos, conductos más o menos fieles a las melodías que tocamos. Les evocamos visiones, alegrías o penas, vividas y quizás al compartir las voces de la humanidad con nuestros oyentes. Les vamos acercando poco a poco unos a otros a esa voz, a veces muy queda y casi silenciosa, a veces abrumadora, gritona y llorosa, que formula la eterna pregunta: ¿por qué? ¿Por qué se asocia casi siempre la imagen de la belleza o la perfección con el arte, la fantasía y el poder creador de nuestros grandes poetas, escritores y músicos, o con los miles de anónimos artesanos, y casi nunca con la política, el comercio o las relaciones humanas? ¿Cómo podemos adorar el venerado y genial creador de vida, amor y sabiduría, a nuestro Jesús, a los santos, profetas y encarnaciones de Dios, rendir homenaje a filósofos y nobles estadistas e incluso a violonchelistas o violinistas de buena voluntad, y a la vez contemplar una humanidad sangrante a la que se niega todo alivio, una vida digna para nuestros hijos con la amenaza de terribles castigos de manos de la naturaleza? Parece que reconocemos el bien, sin embargo, consentimos el mal. ¿Por qué se nos honra cuando hemos conseguido tan poco? ¿Por qué nos cubren de honores cuando la humanidad, cada uno de nosotros, ha aprendido tan poco de nuestros santos, poetas, artistas o músicos? Quiero creer que se honra una función, quizá la menos condenable de todas, porque no nos corresponde a los músicos encontrar nuestro castigo, sino más bien inspiración y perdón. Premiarnos expresa una necesidad que llena el profundo deseo de los seres humanos de agradecer al tiempo que confiesan su culpa. Ni Slava ni yo somos sacerdotes ni santos, sino que quizás somos algo más conscientes de nuestra misión humana que otros y hemos tenido oportunidades de aplicar esta misión a condiciones y situaciones en las que la gente puede escuchar una voz, reconocer un símbolo por el que soñar, suspirar o penar, pero que no es capaz de lograr. Quizá Slava y yo seamos eslabones hacia el hombre nuevo, capaz de dedicar el debido tiempo, pensamiento e imaginación creativa para formar a los artistas que hay en nuestros hijos, en cada niño, de modo que se reconozcan nuestras relaciones como estructuras vivientes de arte. Quizá seamos lazos con el nuevo día en el que concedamos la misma importancia a la vida creativa orgánica
de nuestros hijos o a nuestras relaciones responsables con otras culturas que la que dedicamos en este momento a los fenomenales avances inorgánicos en tecnología, comunicaciones, exploración espacial o armamentos. Estamos pasando de una libertad rapaz de conquistar y dominar a una comprensión de las crecientes responsabilidades que asumimos en la libertad de expresión, ya que toda libertad se ve circunscrita por la obligación y solo se destila como pura libertad cuando nos dominamos a nosotros mismos en el arte o la maestría y cuando concedemos a los demás la libertad de ser ellos mismos, de dar y ayudar. Tenemos que ser determinados y valerosos en la defensa de los derechos de los desamparados y también a la hora de pedir cuentas, en cada caso a los responsables, de acuerdo con la ley humana que debe ser aplicada por tribunales independientes. Si somos capaces de prender o fomentar esta chispa creativa que existe en todos y cada uno, si podemos dar voz a las voces silenciosas de los niños desgraciados, de las culturas suprimidas, como intento hacerlo en la nuestra amada Europa, si conseguimos cultivar e imponer un sentido de la responsabilidad en aquellos que influyen, mandan y deciden, creo que puedo concluir afirmando que el ánimo que se me da con este gran honor probablemente justifica la confianza que fue otorgada a los dos instrumentistas músicos de la Concordia. Gracias. Han sido las palabras del músico Yehudi Menuhin, que como saben recibe esta tarde exequo el premio Príncipe de Asturias de la Concordia junto con el violonchelista Isaac Rostropovich. El señor Menuhin corresponde a los aplausos. Uno de los grandes violinistas, músicos, defensor de los derechos humanos, propuso no hace mucho tiempo crear un parlamento de las culturas. Un parlamento Tiene de la las palabra gentes. don José Ramón Fernández Cuevas, secretario de la Fundación Príncipe. El secretario de la Fundación va a dar ahora lectura a las Majestad, actas de cada jurado. Alteza, a lo largo de este año se reunieron en Oviedo los 8 jurados de los Premios Príncipe de Asturias 1997, que integrados por 130 personalidades españolas y extranjeras, eligieron a los galardonados entre 305 candidaturas enviadas desde 51 países. Con vuestra venia, Señor, procederemos a la proclamación de los premiados, mencionando a la vez los méritos más destacados en las actas de los respectivos jurados. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Considerando el alcance internacional de unos deportistas que han ganado sucesivamente el Campeonato de Europa 1994, el Mundial de 1995 y el Mundial y la Copa del Mundo de 1997 en una de las pruebas más duras del atletismo, el jurado, presidido por don Juan Antonio Samaranch y en el que actuó de secretario don José María García, decidió conceder el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1997 al equipo español de maratón. Recogen el galardón los excelentísimos señores don Diego García, don Alberto Juzdado,
felicitar, señoras y señores, a los 6 componentes del equipo español de maratón que han ganado esa Copa del Mundo, campeonato y subcampeonato del mundo en el 97, y en el caso de estos dos que acaban de ver, también el campeonato de Europa de Helsinki en el 94. Son émulos de aquel Filipides que corrió hasta Atenas el año 487 a.C., hasta la ciudad de Maratón, hasta Atenas, para contar la batalla de Maratón, la victoria en la batalla de Maratón, que da nombre a la prueba. Como saben nuestros espectadores, cierra siempre los Juegos Olímpicos. Fabián Roncero. Es la prueba por excelencia, 42 kilómetros y 195 metros de distancia. Y ahora desfilarán Abel Antón y Martín Fiz. Don Martín Fiz. Además hay que recordar que esta prueba del 97 también fue en Atenas, como si fuese una actualización en el siglo XX de aquella gran carrera. En este caso comenzó en la ciudad de Maratón y terminó en el estadio Panathinaikon de Atenas, en donde también se habían celebrado los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896. 6 grandes atletas, orgullo del deporte español. Premios Príncipe de Asturias de los Deportes del 97. Bueno, recordar que por aquí han pasado todos los grandes deportistas españoles y extranjeros. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Considerando la ejemplaridad de la integración de varios grupos de investigadores en un trabajo pluridisciplinar y el extraordinario interés mundial de los descubrimientos paleoantropológicos de Atapuerca, en la provincia de Burgos, que aportan nuevos conocimientos sobre el origen y naturaleza de las primeras poblaciones europeas, el jurado, presidido por don Julio Rodríguez Villanueva, y en el que actuó de secretario don José Antonio Martínez Álvarez, acordó conceder el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1997 al equipo investigador de Atapuerca, integrado por los excelentísimos señores don Emiliano Aguirre, don Juan Luis Arzuaga, don José María Bermúdez de Castro y don Eduardo Carbonell. En nombre del equipo recibe el galardón el excelentísimo señor don Emiliano Aguirre. Ahí tienen ustedes a don Emiliano Aguirre, auténtica alma del equipo investigador de Atapuerca, que desde el año 1978 ha investigado esos restos paleontológicos y arqueológicos que son ya el orgullo de España y que tienen la atención puesta en nuestro país de todos los grandes científicos. Se han encontrado homínidos de 800.000 años de antigüedad y según ellos todavía queda mucho por investigar en esa gran cueva burgalesa. Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Considerando la fuerza de su talento creador, que ha iluminado desde el teatro y el cine la vida de varias generaciones de europeos, el jurado, presidido por don José Lladó y en el que actuó de secretario don José Antonio Caicó Yacores, decidió conceder
el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1997 al excelentísimo señor don Vittorio Gassman. Ahí tienen a uno de los grandes actores, dramaturgos, escritores y conversadores y hombres de la palabra de Europa. Orgullo de todos los europeos. Un hombre que desde el cine y la comedia italiana pasó a los grandes clásicos, Sófocles, Shakespeare, Kafka, hasta ser uno de los grandes traductores para los italianos de sus admirados Alberti o Machado, el hombre que cree en la palabra sobre todas las cosas. Premio Príncipe de Asturias de las Letras, considerando que es autor de una obra poética y narrativa de extraordinaria originalidad y que se trata de uno de los más importantes creadores de habla española, el jurado presidido por don Fernando Lázaro Carreter y en el que actuó de secretario don José María Martínez Cachero, acordó conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1997 al excelentísimo señor don Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, al que ustedes han escuchado antes en un espléndido discurso, nacido en Bogotá en 1923, es una gran pluma del trópico, como él mismo ha dicho, de la tierra caliente de Colombia, residente en México y con infancia en Bruselas, hijo de diplomático, y el gran creador de ese personaje que se llama Macro el Gaviero, cuyas obras completas, cuyas narraciones están publicadas ya tanto en prosa como en verso. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Considerando sus profundos conocimientos de las literaturas castellana, catalana, provenzal y francesa, así como sus destacados trabajos sobre el Quijote y la eminencia de sus estudios filológicos, críticos e historiográficos, el jurado, presidido por don Manuel Fraga Iribarne y en el que actuó de secretario don José López Muñiz y González Madroño, acordó conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1997 al excelentísimo señor don Martín de Riquer Morera. El gran medievalista, señor Martín de Riquer, que ha dicho que él estudia una sola cultura que se expresa en dos lenguas diferentes. Es el gran investigador de los trovadores, de los caballeros medievales, de los caballeros andantes, del Quijote. Acaba de publicar una antología de los poetes catalans en este mismo año 1997, Aproximació a Tirant lo Blanc. Dice con mucha gracia que está anclado en el 1500, se quedó anclado en su investigación en el 1500, pero que lógicamente cultiva y le interesa todo lo que ocurre a su alrededor. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Considerando sus aportaciones en defensa de la libertad, los derechos de los desamparados y en general de las causas más nobles, y que con la universalidad de su música han contribuido a la fraternidad y armonía entre los pueblos, el jurado presidido por don Sergio Marqués y en el que actuó de secretario don Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos, acordó conceder conjuntamente el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1997 a los excelentísimos señores don Yehudi Menuhin y don Mstislav Rostropovich. Ahí los ven cogidos de la mano, por eso han oído el rumor del público cuando se han cogido los dos grandes músicos para recoger su premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Menuhin, nacido en Nueva York de padres emigrantes rusos, en abril del 16, tiene 81 años. Rostropovich, nacido en Bakú, capital de Azerbaiyán, en el año 27, 70 años. Es
señor Rostropóvil despojado de la nacionalidad rusa por defender a disidentes como Solzhenitsyn, y dio el primer concierto en Berlín tras la caída del muro en el 89, concierto de la paz, y ha trabajado siempre por los derechos humanos, lo mismo que el señor Luhin, que a los 7 años se estrenó de su primer concierto, y también en la Segunda Guerra Mundial dio más de 500 conciertos a favor de la Cruz Roja y de los refugiados de guerra y de los combatientes en el bando aliado. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Considerando que con la firma del denominado Acuerdo de Paz Firme y Duradera, suscrito con un espíritu de armonía y reconciliación, se puso fin a más de 30 años de un conflicto sangriento y destructivo, y deseando fervientemente que el galardón sirva de estímulo para la culminación del esperanzador proceso y como ejemplo para asentar la paz en Centroamérica, el jurado presidido por don Leopoldo Calvo Sotelo y en el que actuó de secretario don Teodoro López Cuesta Egocheaga, decidió conceder conjuntamente el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1997 al Gobierno de la República de Guatemala y a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Recoge el galardón el secretario general de la Junta Provisional del Comité para la Formación del Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, excelentísimo señor don Ricardo Ramírez. Ahí tienen a don Ricardo Ramírez, que en la guerrilla se llamaba Rolando Morán, recogiendo ese premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Es un premio merecidísimo, hermoso, como se han visto otros aquí importantes, cuando el señor Arafat o el señor Rabin vinieron a recoger su premio conjuntamente. Ahí tiene un hombre que ha luchado durante muchos años en la guerrilla guatemalteca y que en diciembre del año pasado firmaba su acuerdo con el gobierno de Guatemala, cuyo presidente acaba de estrechar su mano y va a acceder ahora a recoger también su premio. Seguidamente recoge el galardón el presidente de la República de Guatemala, excelentísimo señor don Álvaro Arzú Irigoyen. Ahí tienen al presidente Arzú, sonriente y satisfecho, una de sus mayores alegrías, como es lógico, como mandatario y presidente de la República de Guatemala, llegar a este acuerdo de paz, que ya les decíamos anunció prácticamente a través de Televisión Española hace ahora justamente un año, en Chile, en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Ovación de gala para el presidente Arzú. Entre otros invitados que han acudido precisamente por su presencia está el presidente de la Generalitat. Ahí tiene otro apretón de manos y un abrazo, que es la imagen del acuerdo de paz en este escenario del Teatro Campo Amor de Oviedo. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Considerando que la cadena de televisión CNN ha sido una de las creaciones más originales de la historia de la comunicación y que sus profesionales son un ejemplo del mejor ejercicio del periodismo, y considerando asimismo que el excelentísimo señor don Václav Havel, presidente de la República Checa, ha incorporado a la política los principios morales de su formación humanística como poeta, dramaturgo y ensayista, el jurado, presidido por don Domingo García Sabel y en el que actuó de secretario don Román Suárez Blanco, acordó conceder conjuntamente el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1997 a la cadena de televisión CNN y al excelentísimo señor don Václav Havel, presidente de la República Checa. Por la cadena de televisión CNN recoge el galardón su presidente ejecutivo, el excelentísimo señor don Tom Johnson. Thomas Johnson, presidente ejecutivo de la CNN, creada en 1980, como seguramente muchos espectadores saben, por el señor Ted Turner. 24 horas de noticias por cable. La cadena informó pues, de la guerra del Golfo,
la guerra de los Grandes Lagos, la invasión de Haití, etcétera, etcétera. Y que está transmitiendo en directo, como también les decíamos, este acto de los premios Príncipe de Asturias. Seguidamente recoge el galardón el excelentísimo señor don Václav Havel, presidente de la República Checa. Dramaturgo, escritor, político, como saben, de la oposición desde la famosa Primavera de Praga del 68, firmante de la Carta 77 y presidente primero de Checoslovaquia en el 90 y en el 93 de la República Checa tras la desmembración de Chequia y Eslovaquia. Van ahora precisamente los dos presidentes a tomar la palabra. Tiene la palabra Su Excelencia el señor Álvaro Arzú Irigoyen, presidente de la República de Guatemala y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Su Majestad, Su Alteza, distinguidos asistentes, señoras y señores, me complace profundamente, en nombre de mi gobierno, recibir la alta distinción que significa el Premio Príncipe de Asturias y concurrir a esta espléndida ceremonia celebrada en una tierra hermana con la cual nos vincula la historia y cuya geografía, incluso montañosa, tanto nos recuerda a la nuestra. Agradezco a los miembros del jurado por la generosidad de su veredicto y lo hago en primer lugar en representación de mi pueblo que sufrió los rigores de la confrontación e hizo posible la transición a la democracia, lo cual constituyó la base para conquistar la paz. Asimismo, considero muy afortunado que este premio le haya sido concedido a mi gobierno, pues más allá de los liderazgos personales, la paz ha sido posible por un esfuerzo conjunto, por una tarea de equipo, dentro de la cual fue sobresaliente la contribución tanto del Ejército de Guatemala como de la URNG. Y con respecto a la URNG, quiero reiterar lo que ya he planteado en otras ocasiones, que tuvimos en todo momento a un interlocutor animado de un espíritu patriótico y convencido de la necesidad de la paz, lo cual hizo posible la feliz conclusión del proceso y la superación de sus principales escollos. Hoy, URNG es un partido político en formación que se ha integrado positivamente a la vida política legal del país. Habernos concedido a ambos el premio de la cooperación internacional significa, a mi juicio, una generosa valoración de lo que el proceso de paz guatemalteco aporta y puede aportar para la convivencia entre las naciones y entre los pueblos. Asimismo, la paz en Guatemala es un fruto concreto de la nueva era de las relaciones internacionales que se ha instaurado en este fin de milenio y sobre todo de la solidaridad internacional, que es una de sus propias características. Para nosotros, los guatemaltecos, es motivo de profunda satisfacción saber que nuestra paz interna en algo ha correspondido al aporte de tantos hermanos del mundo. Su Majestad, Su Alteza, señoras y señores, aunque nos falta mucho por realizar, Guatemala es hoy muy distinta de lo que fue. La violencia política ha desaparecido de nuestro suelo y en cambio florece una democracia sin exclusiones que libera el potencial creativo del pueblo guatemalteco y ensancha los caminos de la tolerancia, la pluralidad y la apertura a lo nuevo y a lo diverso. La libertad impera en nuestra patria y las viejas heridas van cicatrizando en la medida que desaparece la impunidad que se amparaba en el pasado en la complicidad o en la tolerancia del poder. En la medida que las oportunidades de desarrollo van llegando a un pueblo sufrido y laborioso que se incorpora a la modernidad
desde la profundidad de sus milenarias raíces culturales. La paz no es ausencia de conflictos, sino métodos pacíficos, legales y democráticos para poderlos resolver. La paz firme y duradera requiere de equidad social y cultural, y esa es la ruta que profundizan los acuerdos de paz. La lucha contra la pobreza, los privilegios y la discriminación es y debe ser una prioridad nacional permanente, porque de ella depende que se ensanche y consolide la unidad del pueblo guatemalteco, que es su principal recurso para construir el presente y el futuro. Todavía es temprano para evaluar la época vivida y más temprano aún para valorar lo nuevo que ha surgido en nuestra sociedad. La urgencia de colmar tanto rezago y el ansia que ello nos provoca impide justipreciar lo que hemos avanzado y sobre todo las bases de futuro que hemos ido construyendo todos. Aún no tenemos la distancia histórica que es necesaria para reconocer el rico sedimento que la misma tragedia produjo, y 10 meses apenas de paz, después de 450 meses de guerra, no alcanzan para hacer evidente que frente a nosotros se abren los anchos caminos que nuestros primeros padres le pedían al corazón del cielo y de la tierra en el alba de los pueblos. Caminar por ellos o extraviarlos solo dependerá de nosotros. En el esfuerzo de la paz y del desarrollo hemos recibido la generosa contribución del pueblo español y sus autoridades. Nos acompañaron a lo largo del proceso de negociación desde las posiciones de compromiso del grupo de países amigos y no han escatimado esfuerzo para apoyarnos en la construcción de la paz. Sabemos que el pueblo español ha seguido las incidencias de la paz, siendo solidario ante sus dificultades y regocijándose con los éxitos obtenidos conjuntamente con nosotros. En este momento crítico y luminoso de nuestro acontecer nacional, se han enriquecido y ensanchado los vínculos históricos y culturales con este noble pueblo. Una expresión concreta de esto ha sido el beneplácito y el calor humano con el cual el pueblo guatemalteco recibió recientemente la entrañable visita de Su Majestad la Reina Sofía, quien engalanó nuestro suelo y nos enalteció con las muestras de su amor a Guatemala y a su gente. España ha sufrido, como pocos países, los rigores de la guerra y a su vez conoce las dificultades y las inestimables conquistas de la transición a la democracia. En su suelo coexisten pueblos distintos y se hablan idiomas diferentes en un marco de unidad que respeta y propicia la riqueza de lo diverso. Mucho tenemos que aprender y mucho tenemos que compartir, pues nuestra Guatemala es un riquísimo mosaico natural y social que tiene que extraer su fuerza y su identidad de la unidad en la diversidad, y esta solo es posible en democracia. Al reiterar nuestra satisfacción por este premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional, queremos recordar que la cooperación es el signo de los tiempos, porque la humanidad enfrenta desafíos imposibles de solventar sin el concurso de todos, y porque la solidaridad mutua es la más alta expresión de la hermandad entre los seres humanos. Muchas gracias. Han sido las palabras de don Álvaro Arzú, presidente de la República de Guatemala. La paz ha sido un esfuerzo de todos, es un esfuerzo de todos. La paz no es ausencia de conflicto, son métodos democráticos para solucionar esos conflictos. Ha hecho también alusión a un viaje recentísimo de Su Majestad la Reina Doña Sofía, que recorrió los campos y las ciudades. Tiene la palabra Su Excelencia el señor Václav Havel, presidente de la República Checa,
y Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Vaše veličenstvo, vaše výsosti, dámy a pánové, je pro mě mimořádnou poctou, señoras y señores, es para mí un honor extraordinario recibir de manos de Su Alteza Real este premio que goza de altísimo prestigio no solo aquí en España, sino en toda la comunidad iberoamericana y también en el continente europeo. La lista de los laureados con el premio en las respectivas categorías es digna de admiración. Personalmente conozco a muchos de ellos y a todos los tengo en muy alta estima. Este tipo de premios suele siempre suscitar la necesidad de hacer un examen de conciencia y de realizar un balance. Por regla general, uno suele darse cuenta de sus insuficiencias y al mismo tiempo de su elevada responsabilidad en aquellas cuestiones en las que tiene derecho e incluso debe influir de alguna manera. La comunicación humana es un tema al que solía volver repetidas veces en mis tiempos de autor teatral. Seguramente convendrán conmigo que vivimos en una época en la que, parafraseando el título de una de mis obras dramáticas, es difícil de entenderse. Incluso el casi perfecto conocimiento de una lengua no nos permite comprender las numerosas jergas que sirven para la comunicación entre especialistas de diversas disciplinas científicas o de personas que pertenecen a grupos sociales o subgrupos específicos culturales. La lengua que suele acercar a los humanos nos divide al mismo tiempo. No obstante, no se trata únicamente de una cuestión lingüística. Tengo el honor de compartir este premio con la cadena norteamericana de televisión CNN, que sin lugar a dudas ha introducido en el ámbito de la comunicación muchos elementos nuevos y positivos. Gracias a sus reporteros hemos presenciado en directo muchos acontecimientos históricos de los últimos años. Sus informaciones suscitan el sentimiento inmediato de que los acontecimientos de los lugares más remotos del mundo nos afectan de alguna manera y de que nuestro planeta es pequeño y está acosado por muchos problemas aparentemente irresolubles que exigen de nuestro interés y atención. Hay también muchos aspectos negativos. El mundo puede ser percibido cada vez más como una realidad virtual y sus problemas pueden parecer solucionables pulsando una tecla del ordenador o bien optando por otro canal de televisión, es decir, por otra realidad más virtual, más agradable. Como político, el presidente de mi país, soy especialmente sensible a los problemas de la comunicación en el mundo de la política. No se trata solamente de un metalenguaje político, sino ante todo de la crisis de sus contenidos, especialmente cuando se orienta hacia el beneficio a corto plazo y cuando va perdiendo de vista los objetivos que debería perseguir. Y aquí no me refiero a la política como técnica de gobierno y de mantenimiento de poder. El histórico proceso de cohesión de Europa del que estamos siendo testigos se suele percibir cada vez más como una cuestión de estrategias económicas o políticas. Cabe preguntar qué palabras y qué medios deberíamos encontrar para que los ciudadanos de los países europeos sintieran esa savia vivificante que ha ido alimentando hasta el momento ese proceso y cuya fuente no mana exclusivamente de la evolución de la parte occidental del continente durante la posguerra o de los acontecimientos revolucionarios del último decenio. El laureado con el Premio Príncipe de Asturias del año pasado en la categoría de cooperación internacional, el canciller de Alemania Federal Helmut Kohl, recordó en ese mismo lugar, entre otras cosas, los antiguos caminos y rutas europeos que deberíamos redescubrir. Mencionó una de las rutas más viejas de peregrinaje en Europa, el Camino de Santiago de Compostela hacia la tumba del apóstol Santiago que atraviesa esta ciudad, Oviedo. Muchos compatriotas míos han hecho el camino y en la actualidad sería extremadamente difícil calcular su número. En este antiquísimo camino confluían como en un río las corrientes de los distintos países de Europa. Tenía muchas paradas para llegar aquí a ustedes y continúa una suerte de imagen y de referencia sobre el auténtico sentido de la
existencia humana. Europa está entretejida de caminos que siguen grabados en el paisaje, suelen salvar inadvertidamente de las fronteras de los estados modernos y cruzaban hasta las épocas recientes, incluso los telones de acero contemporáneos, y con ello recordaban su artificiosidad. Todo ello no tenía que ver solo con los caminos de los devotos peregrinos, sino también con las rutas comerciales y militares. Nuestros antepasados viajaban por Europa en pos de un beneficio espiritual y material. Aunque sus viajes eran interminables, largos y el retorno no era seguro, volvían a emprenderlos una y otra vez. Los viajeros difundían la cultura y la civilización europeas por los caminos que aún atraviesan nuestro continente. Es curioso que las personas que encontraron tiempo y viajaron a pie por el continente europeo son especialmente conscientes de esa unidad en la alteridad y hablan de ellas con entusiasmo y amor. Para ir descubriendo los fundamentos espirituales de Europa y con ello las fuentes del proceso de integración europea, es muchas veces suficiente cambiar nuestra óptica. Si nos demoramos un poco por nuestros pueblos y nuestros paisajes, es seguro que encontraremos en cualquier lugar un rincón que nos recordará algo íntimamente conocido. Lo ajeno, lo que aún no habíamos visto, se convertirá no solamente en algo parcialmente conocido, sino en algo experimentado y vivido. Este desafío quizá parezca un tanto ilusorio en nuestros tiempos atropellados, pero si no nos sustraemos a la prisa, miraremos y no veremos nada, escucharemos y no oiremos nada. Esto es válido incluso en aquellas esferas de la vida donde es necesario tomar decisiones rápidas y enérgicas, o sea, también en política. Ciertamente está en la esencia de este premio el profundizar en la conciencia de que la comunicación no sirve únicamente para transmitir información, sino que también es una forma de encuentro y de entendimiento humanos. En este contexto también comprendo por qué el entregar el Premio Príncipe de Asturias se ha ido dedicando una atención continua al entendimiento entre las etnias, los estados o las diversas partes enfrentadas. A esta tribuna fueron invitados con justo mérito los que trabajaron en bien de la paz y de la reconciliación. Pondré el ejemplo de Isaac Rabin, Yasser Arafat, Frédéric de Klerk, Nelson Mandela o los cascos azules de la antigua Yugoslavia. Y si hoy podemos dar la bienvenida a los representantes del pueblo de Guatemala que lograron conjuntamente acabar con los 36 años de guerra civil, lo considero como una gran victoria del esfuerzo por el entendimiento y el deseo de reconciliación. Muchas gracias por su amable atención. Majestad, excelentísimos señores presidentes de la República Checa y de la República de Guatemala, excelentísimos señores presidentes del Principado de Asturias y de la Fundación Príncipe de Asturias, excelentísima señora ministra de Educación y Ciencia, señores miembros de los jurados y patronos de la Fundación, autoridades, señoras y señores. Permítanme que inicie mis palabras con los siguientes versos. Si he aliviado la pena de algún corazón, mi vida ha servido para algo. Sin duda reflejan estos versos el sentimiento con el que regreso a Asturias, ya que expresan no solo el espíritu con el que asisto a este acto, sino también la esencia misma de la que estos premios nacieron. Una vez más, desde Oviedo, rendimos tributo de admiración a personas e instituciones que nos ofrecen eminentes ejemplos de trabajo bien hecho, de humanidad y de amor, valores que dan hondura y sentido a nuestras vidas. Un recordado historiador asturiano escribió que los pueblos que olvidan a sus grandes hombres y a sus ilustraciones científicas, literarias y políticas decaen porque pierden con la ingratitud la memoria y con la memoria la ciencia.
Identificados con esta idea, queremos resaltar que nos hallamos en el umbral del centenario de 1898, una fecha trascendental en nuestra historia que dio nombre a la generación del 98, como la bautizara, no sin polémica, Azorín. Una generación de excepcional capacidad creadora, doloridos en su patriotismo, angustiados por acontecimientos que culminaron aquel año y también desilusionados como otros intelectuales europeos, quisieron depurar lo más profundo y valioso del pasado y construir resueltamente el porvenir. Debemos a este grupo de escritores, pensadores y artistas una lección imborrable, la del amor a España y el reconocimiento gozoso de la diversidad que enriquece a nuestra nación. Las andanzas del vasco Unamuno por tierras castellanas, la sensibilidad de la mirada con que el sevillano Antonio Machado contempló la meseta, los paisajes de la España interior revividos por el levantino Azorín, la visión dolorida y fraterna de las provincias de Castilla y León, que precisamente tuve el honor de recorrer esta primavera y que hoy tienden a consolidar su progreso tras duras pruebas seculares, son otros tantos ejemplos de lo que la fecha de 1898 desencadenó. Son también una enseñanza permanente. Esta idea de armonía entre nuestras tierras que desarrollaron los 98istas ilumina el momento presente, porque es necesario seguir creyendo en una España que no se opone, sino que dialoga, que no se enfrenta, sino que escucha, que no silencia o se encierra, sino que viaja y se abre fraternalmente. En el fondo del sentimiento de aquellos autores, de su desesperanza ante lo que creían que España no era y podía llegar a ser, de su crítica amarga, brillaba el ejemplo de sus obras, de las que brota esa impagable norma ética a la que Unamuno se refería como conciencia, convivencia, hermandad, algo gracias a lo que todos son también sus palabras, nos entenderemos en un corazón. Hermosos conceptos para armonizar diferencias, para fundir inquietudes, para acrecentar, en suma, la convivencia. El futuro que ellos soñaron es, gracias en buena parte a su esfuerzo, ya nuestro. Una España en sintonía con el mundo, un mundo en el que el hombre, al mismo tiempo que viaja en el espacio y avanza en una fascinante aventura de exploración y conquista, reclama nuevos, más sensibles y más profundos valores, acordes con una ética basada en la primacía de los sentimientos y las virtudes. Una España democrática, la de los últimos 20 años, dueña de su destino, donde todos los días nos afanamos por defender lo que Don Quijote definió como el más precioso don que a los hombres dieron los cielos, la libertad. Participando de su sensibilidad y precisamente para perpetuar esa gratitud, memoria y ciencia antes aludidas, nacieron los premios Príncipe de Asturias. En ellos, anualmente proclamamos que nuestro espíritu estará siempre al lado de quienes dediquen su vida al hermoso ideal de hacerla de los demás más libre, más digna y más sabia. En la labor cotidiana de los premiados de este año, late igualmente, como en los hombres de aquel 98, un espíritu de lucha y de dedicación apasionada a su tarea. Fiel reflejo de ello es el trabajo del equipo de científicos que estudian los yacimientos paleontológicos de Atapuerca, en Burgos, que reciben hoy el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Su tarea, dedicada a iluminar el pasado con sólidos fundamentos científicos, es uno de los mejores modos de entender en su plenitud el presente y sus posibilidades. Con su investigación y trabajo, que a primera vista parece especializado
y minoritario, prestan un servicio de valor incalculable a la comunidad científica y a todos nosotros. Porque conocer nuestros orígenes nos permite entender que somos eslabones de una cadena sin fin, que añadimos nuestros esfuerzos a los de nuestros predecesores y preparamos el camino para los que habrán de seguirnos con una solidaridad que vence las barreras del tiempo y del espacio. Dos aspectos sobresalen en su trayectoria: su tesón indomable a lo largo de más de 20 años y la colaboración solidaria entre varias universidades y organismos de nuestro país que han sabido suscitar y que acreditan el óptimo nivel de la ciencia española y demuestran la eficiencia de una cooperación bien fundada y dirigida por encima de los particularismos y de la improvisación. Hombres como Vittorio Gassman, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, resumen el arte en sí mismo. Su vida y su obra, tan próximas a la literatura y al pensamiento, a los clásicos y a los contemporáneos, hacen de él un actor, un director y un maestro insustituible del arte escénico, siempre bajo la máxima de que cada uno ha de buscar su propia senda. Con generosidad y vocación propias del genio, ha enseñado a futuros actores no solo desde los escenarios y la pantalla, sino también en cursos y talleres que él mismo ha creado y promovido con absoluto desinterés. Acorde con la idea de que la más grande tarea del hombre es saber qué debe hacer para serlo, Vittorio Gassman ha pasado su vida siendo, no pareciendo, ahondando en el sentimiento y en la razón, agrandando su espíritu y su existencia para poder entregar con su arte gran parte de sí mismo a los demás. La obra de Álvaro Mutis, su vida misma, es la de un vidente que sabe a ciencia cierta que nunca volveremos a encontrar el paraíso perdido. Estas son las palabras con las que García Márquez, hoy entre nosotros, ha definido el trabajo de su amigo, nuestro Premio Príncipe de Asturias de las Letras de este año. Quizá por ello, Mutis ha sabido exprimir cada instante de su vida como quien está convencido de que siempre hay algo más que extraer de ella, con insaciable curiosidad y a través de sus viajes y múltiples oficios, fundamentos de su vasta cultura y origen de la intensidad poética de su obra. Nacido en Colombia, educado en Europa, residente en México desde hace largos años, Mutis declara que todo lo ha escrito para celebrar los cafetales de su infancia. Sus versos y sus prosas, centrados en su mayor parte en un enigmático personaje, Macrol el Gaviero, que es a la vez contrafigura del autor y emblema de la condición humana, sirven para iluminar con su desbordada belleza la navegación del hombre, de cualquier hombre, por el no siempre sosegado mar del tiempo. Sirva la concesión de este premio para reconocer y celebrar en España, tierra de sus antepasados, a la que sigue íntimamente unido, la inmensa cultura de este singular creador, su energía y su talento. La variedad enriquecedora de lenguas y culturas que constituye y de la que goza España está muy presente en el trabajo del profesor Martín de Riquer, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Brillante y laborioso erudito catalán, centra su vida en las vertientes filológicas, crítica e historiográfica de la literatura, tanto castellana y catalana como provenzal y francesa, que han sido objeto constante de sus estudios, indisociables de muchos años de investigación y de docencia. Los numerosos estudios existentes acerca del Quijote y otros aspectos del arte cervantino quedarían gravemente incompletos si no se contase con los trabajos
de este ejemplar investigador. Pero la pasión por Cervantes no es la única en su obra. Martín de Riquer ha escrito libros decisivos sobre la lírica de los trovadores, los cantares de gesta franceses o el tirán Leblanc, y ha editado o alentado la edición rigurosa de muchos textos clásicos que, carentes de impresiones modernas, resultaban de difícil acceso. Su antología de poetes catalans, magna recopilación de versos en latín, provenzal, hebreo, italiano, francés, castellano y catalán antiguo, constituye un corpus difícilmente superable. Martín de Riquer expresa con su trabajo ese saber europeo y universal, sin particularismos ni fronteras, que deseamos ensalzar con estos premios. Si la educación es desde los griegos la piedra fundamental de la democracia, él nos enseña con profundo humanismo y vivo deseo de compartirlo, que solamente el conocimiento nos hace libres y solo la instrucción y el estudio nos engrandecen y distinguen. Por todo ello, es un honor contar hoy aquí con su presencia. Se concede este año el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes al equipo español de maratón, formado por los atletas Abel Antón, Martín Fiz, José Manuel García, Fabián Roncero, Alberto Juzgado y Diego García. Este admirable grupo de atletas nos recuerda con su ejemplo que el fin primero del deporte, que hoy aparece tan poderoso y apasionado, es el servir de sano estímulo para la juventud, que en su práctica encontrará siempre caminos nobles para su formación. El hecho de que los miembros de este equipo constituyan realmente un grupo de amigos refuerza la idea de lo deportivo como algo que une y que nunca debe separar. Sus virtudes han dado excepcionales frutos en los campeonatos europeos y mundiales en los últimos años, que quedaron rubricadas con sus victorias en el pasado Campeonato del Mundo de Atenas. Todas las manifestaciones del deporte son valiosas, pero tal vez la maratón destaque por ser la más desnuda de medios, la que exige más desvelos al deportista. Estamos ante quienes todo lo deben a su exigencia de superación, al conocimiento de sí mismos. La obra de estos hombres nos confirma que los sueños ardientemente deseados son los únicos que se cumplen. Guatemala, que ha vivido a lo largo de 30 años un conflicto sangriento, con miles de víctimas y desplazados y cuantiosos daños materiales, ha sido galardonada este año con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Este premio tiene para nosotros un hondo significado, pues nada nos es ajeno de cuanto sucede en los países hermanos de la otra orilla del Atlántico. El acuerdo de paz firme y duradera, suscrito el pasado mes de diciembre entre el Gobierno de Guatemala y la URNG, ha supuesto el regreso a la razón que nos humaniza y una solución esperanzadora para este pueblo querido, así como un ejemplo sublime del potencial humano en el arduo, a veces penoso, pero ilusionante camino hacia la convivencia. Nos enorgullece y alegra también que compatriotas nuestros hayan estado al mando de la misión militar internacional que ha velado primero por evitar los enfrentamientos entre los contendientes y al fin por la rúbrica de la paz. El presidente de Guatemala, don Álvaro Arzú Irigoyen, que tenemos la satisfacción de que esté hoy entre nosotros, junto con máximos representantes de la Junta Directiva Provisional del Comité para la Formación del Partido URNG, ha elogiado la gran tarea realizada por los militares españoles. Celebramos, pues, el paso adelante que ha dado el pueblo de Guatemala en beneficio de su país y de toda Centroamérica.
Los esfuerzos deberán dirigirse ahora hacia la mejora de las condiciones sociales y el progresivo bienestar de los guatemaltecos. Así se asentará definitivamente la ansiada paz. Dos seres humanos que han hecho de la música la pasión y el sentido de su vivir, desde el entusiasmo de su joven espíritu con el que buscan y gozan incansablemente de la belleza, Yehudi Menuhin y Slava Rostropovich reciben conjuntamente el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Ambos han conocido el desarraigo y el exilio, pero han luchado contra esa desposesión con el arma incruenta y maravillosa de la música, con sones purísimos que brotan de las manos, pero dictadas por el corazón. Reconocemos en ellos, más que su calidad de extraordinarios y prestigiosos concertistas, más que su merecida fama como directores e intérpretes, también y sobre todo reconocemos la dimensión profundamente humana de sus comportamientos, de su ayuda constante a los perseguidos y desamparados del mundo, sus conciertos a favor de los derechos humanos y de organizaciones nacionales e internacionales de paz y por la libertad de los pueblos. Ambos, además, son grandes amigos de España, cuya música han interpretado en numerosas ocasiones. Nos sentimos orgullosos de esa amistad y de sus constantes palabras de cariño hacia nuestro país, y nos congratulamos por esta síntesis de arte y valores humanos encaminados hacia la consecución de la concordia. Hay ocasiones en que un equipo, englobado en una gran organización empresarial moderna, es el que con su labor diaria transforma algún aspecto esencial de nuestra vida. La nuestra está hoy en gran parte vertebrada por el hilo conductor del periodismo, como vehículo de conocimientos, de información y comunicación. Esta apasionante tarea la lleva a su grado máximo la cadena de televisión CNN, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, que comparte con el presidente de la República Checa, Václav Havel, haciendo realidad el viejo sueño del ser humano de comunicarse instantáneamente con sus semejantes allá donde estén, de borrar fronteras y distancias, de saber qué sucede en cada lugar y cada rincón del planeta, convirtiendo finalmente la Tierra en esa sugerente metáfora que llamamos aldea global. Su éxito, nacido de una idea tan audaz como radicalmente innovadora en el mundo de la comunicación, demuestra que solo fracasa quien nunca se arriesga. Rendimos hoy homenaje a esta difícil tarea, a este riesgo incluso de la vida que acompaña en numerosas ocasiones a su espléndido equipo de periodistas allá donde se produce la noticia más vibrante o donde se suceden los acontecimientos que marcan los grandes cambios en nuestras sociedades. Para nosotros, los españoles, y para los más de 350 millones de hispanohablantes que hay en el mundo, resulta extraordinariamente satisfactorio que ese ámbito universal que abarca la CNN se haya visto acrecentado al iniciar las emisiones en español. El reconocimiento a la importancia y extensión de nuestra lengua es una muestra de sensibilidad y visión de futuro ante la que no podemos sentirnos indiferentes. La autenticidad en el ejercicio de la política y la literatura es el rasgo característico del presidente Václav Havel, también Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. La nobleza de su espíritu brilla tanto en su poesía, su teatro y sus ensayos, cuanto en el talante político con que ha construido una paz democrática y fértil para su pueblo, escribiendo así uno de los grandes capítulos de la historia europea contemporánea. En sus escritos y en su quehacer político encontramos
una talla intelectual y una entereza moral forjado a lo largo de una vida cuajada de duras y numerosas pruebas, en las que siempre ha contado con el consuelo y alivio de sus seres queridos. Václav Havel defiende la idea que compartimos con él de que la única política verdadera, la única que es realmente digna de este nombre, es la que se entrega con sencillez y buen sentido al servicio de la comunidad. Un sueño de poeta, ingenuo quizás, pero que a golpe de ideas él ha hecho realidad en la República Checa con rectitud, coraje y equilibrio. Su presencia entre nosotros nos recuerda la contribución de trabajadores checos en la actividad minera de Asturias. Algunos de ellos han rendido el tributo de sus vidas en ese abnegado esfuerzo que se desarrolla en las mismas entrañas de esta tierra. Y para finalizar, quiero un año más agradecer a los jurados sus deliberaciones y sus decisiones. Ellos hacen posible, con su rigor, su absoluta independencia y la imparcialidad de su juicio, que este acto sea una jubilosa celebración de la inteligencia creadora y de la grandeza humana. Y como miembro que fue de estos jurados, quisiera dedicar desde aquí un recuerdo muy especial a Pilar Miró, cuya reciente pérdida todos sentimos. Mi gratitud, asimismo, para nuestros patronos, por su generoso apoyo y sus desvelos, sin los cuales la Fundación y los premios se verían reducidos a un pequeño rincón de nuestra imaginación. Palabras especiales de agradecimiento quisiera dirigir a Asturias, esta tierra que nos acoge siempre con cariño y entusiasmo, que con su franco y abierto carácter nos contagia a todos su energía y su esperanzadora visión del porvenir, y a esta hermosa ciudad de Oviedo, en la que se respira, junto al límpido aire otoñal, la serena belleza de su milenaria madurez. Como hemos podido comprobar, la pasión de conocer, de enseñar, de compartir y de abrir nuevos caminos a la historia son los denominadores de los premios entregados este año. A los premiados deseo manifestar mi sincera felicitación y al hacerlo, en este día en el que España expresa ante el mundo su compromiso con la cultura, invito a todos a mirarse en su ejemplo y contagiarse de su vitalidad y optimismo, haciéndonos capaces de participar con ellos en la siembra de un tiempo nuevo de paz, inteligencia y libertad. Muchas gracias. Ha sido el discurso de cierre de Su Alteza Real, el Príncipe don Felipe, en la que es su gran acto, su fiesta de la cultura, la entrega de premios Príncipe de Asturias 1997.